Viernes de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue el juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Este Evangelio se ubica en el contexto del Sermón de la Montaña, o sea, de las bienaventuranzas. El Señor enseña a sus discípulos y a la multitud, y ahora su discurso es aquel de perfeccionar la ley. A eso vino, no a quitar ni una iota o yot o tilde de la ley, sino a darle pleno cumplimiento. La justicia es cumplir con la ley. Y ahora les dice que si el cumplimiento de la ley, depurada de sus prescripciones humanas, yendo al corazón de la misma ley, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquellos son hipócritas que fingen cumplir la ley, pero se aprovechan no solo de los demás, sino del mismo Dios, haciéndose pasar por lo que no son. Tienen a Dios en la boca, pero su corazón está lejos. Y entonces el Señor, para que su enseñanza sea concreta y no abstracta, para que entiendan, hace esa especie de contrapunto. Habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Es el perfeccionamiento de la ley. En este pasaje dice, si uno llama a su hermano imbécil, la palabra aramea es raká. Hay que entender que no era la palabra en sí, sino sería una exageración, sino que se trataba de fórmulas de maldición abreviadas. Al decir esa palabra raká, traducida por imbécil, ya sabían de qué venía, de qué se trataba. Es decir, por mal decir, debería comparecer ante el Sanedrín. En cambio, si le dice necio, ya merece la gehenna. ¿Por qué? Porque necio equivale impío, a ateo. Sanedrín, por otra parte, estamos acostumbrados a la palabra y se sabe que es el tribunal judío superior. Pues sí, estaba constituido por 71 jueces y era presidido por el sumo sacerdote. Y era la mayor autoridad en doctrina y también judicial y administrativa. Es que es una verdadera teocracia, ¿no? Gehenna, que se lo identifica metafóricamente con el infierno. He leído por ahí, recuerdo, ¿no? Decían que era una especie de quemadero de residuos que siempre ardía y que estaba fuera de Jerusalén. Sin embargo, lo más seguro que recibía ese nombre era por el valle de Hinnom, Gehenna, Hinnom, al sur de Jerusalén, en la base del monte Sión, donde había una estatua de Moloch, una de las figuras del demonio. A Moloch le tributaban los cananeos, los fenicios también, le tributaban sacrificios de recién nacidos, a quienes mataban y luego quemaban en un fuego que se mantenía siempre encendido. Parece que las víctimas sacrificiales eran los primogénitos, por la creencia de que así la familia era protegida. Por eso Moloch
sobre todo aparece ahora, ¿no?, con todos los abortos, es el que está exigiendo esos sacrificios. Si vamos al segundo libro de Reyes, ahí se relata cómo el rey Josías mandó derribar el Tofet del valle de Ben Hinón o Hinón, la Génova, para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Moloc. Eso está en Reyes 23:10. El Señor, segundo, ¿no?, el Señor termina diciendo que quien haya injuriado severamente al hermano deberá reconciliarse con él, porque si no será reo de cárcel y tendrá que pagar hasta el último céntimo, dice, para salir de allí. En esto hay una alusión al purgatorio. Los protestantes, como no está explícitamente en la Biblia el purgatorio, y para ellos es solo la Escritura, es decir, lo que no está en la Escritura no vale, entonces lo niegan. Pues aquí lo tenemos. Esa cárcel en que pagar hasta el último céntimo es el purgatorio. Y ahora seguimos con las conversiones, la de un gran filósofo, Manuel García Morente. Fue catedrático de ética y una de las figuras más prestigiosas de la filosofía de España. Cuando estalla la guerra civil en julio del 36, él es decano de su facultad. Y era públicamente conocido como ateo. Así que no tenía problemas con la República, por lo menos en teoría. Hizo estudios en Francia y se licenció por la Sorbona, siendo discípulo de Bergson y de Lévi-Brühl. Su mayor influencia en filosofía venía del kantismo, de Kant. Era apolítico y, si acaso, sus ideas al respecto podían tener cierta afinidad con las de Ortega y Gasset, de quien era muy amigo además. Apenas mes y medio de comenzada la guerra, el 28 de agosto de 1936, recibe una llamada telefónica. Su yerno había muerto. Y cuenta él: recibí la noticia de su muerte estando yo en la universidad en el acto de entregar el decanato, del que fui destituido por el gobierno republicano, a mi sucesor, el señor Besteiro. De mi casa por teléfono me comunicaron el fallecimiento de mi yerno. Yo comprendí enseguida que había sido asesinado. Y la impresión que la noticia me produjo fue tal que caí desvanecido al suelo. Cuando volví, en mí pedí al señor Besteiro que interpusiera toda su influencia para lograr el rápido y seguro traslado de mi hija y nietos de Toledo a Madrid. Besteiro, que era un caballero, accedió y lo consiguió. El delito, entre comillas, ¿no?, del yerno, consistía en pertenecer a la adoración nocturna. Siguieron días de miedo, con registros y detenidos entre los vecinos. En esta situación, al mes escaso del asesinato de mi yerno, recibí por la mañana temprano el aviso confidencialísimo de que urgía me ausentara de casa y, si fuera posible, de España, pues se había acordado, por ciertos elementos descontentos de mi gestión en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, darme la muerte, como era usual entonces. Como suele suceder en las guerras civiles, las rivalidades personales se mezclan con las políticas. Pues García Morente tuvo que huir precipitadamente a Barcelona y de allí a París. Comenzó así un periodo de angustias. Dice: llegué pues a París sin dinero y con el alma transida de angustia y de dolor, y además corroída por preocupaciones de índole moral. Había hecho bien en abandonar mi casa y a mis hijas, estaba viudo desde el año 1923, y ponerme egoísticamente a salvo. Era evidente que no le había quedado otra opción que huir, pero quedaba la duda, un sentimiento de impotencia que nunca había experimentado, y la humillación no solo de no poder subvenir a las necesidades de los suyos, sino ni siquiera las propias. Tenía que vivir de la generosidad de algunos amigos. Así en París, recuerda, el insomnio fue el estado casi normal de mis noches tristísimas. Cavilaba sobre su familia y su suerte, pero también empezaba a verse de un modo distinto que antes. También a veces repasaba en la memoria todo el curso de mi vida. Veía lo infundada que era la especie de satisfacción
modorrosa que sobre mí mismo había estado viviendo. Percibía dolorosamente la incurable inquietud e inestabilidad espiritual en que de día en día había ido creciendo mi desasosiego. No permanecí inactivo. Hizo gestiones para intentar sacar a su familia de España, primero con la Embajada Británica, después con la Cruz Roja. Fallaron. Además, tampoco estaba muy seguro. ¿Qué podía ofrecerles si llegaban? En esta situación llegó un primer golpe de fortuna. Se dirigió a él una editorial para que preparara un diccionario español-francés actualizado. Alguien se acordó de él. Con todo, el motivo principal de su angustia seguía inalterado, su familia. La idea de Dios llegó por primera vez a su cabeza. ¿Sería un castigo de Dios? La primera vez que la idea, castigo de Dios, rozó mi mente, fue cosa fugaz y transitoria, en la que no paré mientes. Pero por la noche la misma idea reapareció, y esta vez ya con claridad y persistencia tales que hubo de prestarle mayor atención. Pero fue para mirarla, por decirlo así, despectivamente, y rechazarla con un movimiento de enojo, de orgullo intelectual y de soberbia humana. No seas idiota, me dije a mí mismo. Y el pensamiento volcó sobre la pobre ideíta, humildita y buena, un montón rápido de representaciones filosóficas, científicas, etc., que la ahogaron en ciernes. De repente apareció un rayo de esperanza, también inesperado. En una visita a su amigo Ortega y Gasset, encontró en casa de este un hombre cuyo hijo era secretario de Negrín, por entonces ministro de Hacienda de la República. Al enterarse de la preocupación de García Morente, se ofreció a hacer gestiones por medio de su hijo. Además de agradecido, el catedrático quedó desconcertado. Yo me quedé pasmado. El conjunto de lo que me estaba sucediendo tenía caracteres verdaderamente extraños e incomprensibles. Alrededor de mí, o mejor dicho, sobre mí, e independientemente de mí, se iba tejiendo, sin la más mínima intervención de mi parte, toda mi vida. Todo lo que intentaba no salía. Todo lo que salía no lo había intentado ni previsto. Yo permanecía pasivo por completo, ignorante de todo lo que me sucedía. Se diría que algún poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. Por tercera vez la idea de la providencia se clavó en mi mente. Por tercera vez, empero, la rechacé con terquedad y soberbia. Pero también con un vago sentimiento de angustia y de confusión. Era demasiado evidente que yo, por mí mismo, no podía nada, y que todo lo bueno y lo malo que me estaba sucediendo tenía su origen y propulsión en otro poder bien distinto y harto superior. Con todo, me refugiaba en la idea cósmica del determinismo universal. Y una vez que se me ocurrió tímidamente el pensamiento de pedir a Dios, esto es de rezar, de orar, que era sin duda la actitud más lógica y congruente con todo lo que me estaba sucediendo, lo rechacé también como necia puerilidad. Las gestiones comenzaron dando buenos resultados, pero acabaron en un nuevo punto muerto. En abril de 1937 su familia pudo salir de Madrid, pero no de España. Se instalaron en Barcelona. Desde luego estaban mejor que en Madrid, y tenían parientes que les acogieron. Pero había alguien que no quería que sus hijas y nietas salieran de la España republicana. Las veía como rehenes que garantizaban que García Morente no emprendería actividades antirrepublicanas, algo que nunca pasó por su cabeza. Este volvió a derrumbarse. Yo solo en París, desde el 8º piso de la casa del Boulevard Serrières, estaba obligado a esperar, angustiado, el estallido de los hechos que se concertaban o desconcertaban ellos solos, por sí solos, encima de mi cabeza. Aquellas noches fueron atroces. ¿Qué está haciendo de mí? Pensaba Dios, la providencia, la naturaleza, el cosmos, lo que sea. La impotencia, la ignorancia, una noche sombría en derredor y nada,
nada absolutamente, sino esperar la sentencia de los acontecimientos. Esperar. ¿Y cómo esperar sin saber? ¿Qué esperanza es esa esperanza que no sabe lo que espera? Una esperanza que no sabe lo que espera es propiamente la desesperación. En su desesperación daba vueltas y vueltas a su situación y al sentido mismo de la vida. ¿Quién es ese algo distinto de mí que hace mi vida en mí y me la regala? Claro está que enseguida se me apareció en la mente la idea de Dios, pero también enseguida debió asomar en mis labios la sonrisa irónica de la soberbia intelectual. Vamos, pensé, Dios, si lo hay, no se cura de otra cosa que de ser. Dejémonos de puerilidades. Y en efecto realicé el acto interior de rechazar esas que yo llamaba puerilidades. Pero he aquí que las puerilidades insistían en quedarse y se negaban a ser rechazadas. Intentó aplicar el rigor de la filosofía, que era su profesión, pero para su asombro, su corazón y poco a poco su cabeza se iban inclinando a favor de un Dios providente. Por una parte, la idea de una providencia divina que hace nuestra vida y nos la da y atribuye, estaba ya profundamente grabada en mi espíritu. Por otra parte, no podía concebir esa providencia sino como supremamente inteligente, supremamente activa, fuente de vida, de mi vida y de toda vida, es decir, de todo complejo o sistema de hechos plenos de sentido. Llegado a esta conclusión, experimenté un gran consuelo y me quedé estupefacto al considerarlo. ¿Cómo es posible, pensé, que la idea de esa providencia sabia, poderosa, activa y ordenadora, pero que acaba de asestarme tan terrible golpe, me sea ahora de consuelo? No lo entendía bien, pero el hecho era evidentísimo. El hecho era que me sentía más tranquilo, más sereno y reposado. Mucho tiempo después, leyendo a San Agustín, he descubierto la verdadera clave del enigma en la frase: inquieto está mi corazón hasta que en ti descansa. Pero ¿por qué esa providencia parecía tan cruel con él? Ya más tranquilo, pensaba en Dios, pero siempre en el Dios del deísmo, en el Dios de la pura filosofía, en ese Dios intelectual en el que se piensa, pero el que no se reza. Dios humano, trascendente, inaccesible, puro ser lejanísimo, puro término de la mirada intelectual. Ante un Dios así, concebido solo, cabe una postura: la resignación. Lo intentó, pero sintió primero la frialdad, después la rebeldía. En mi alma se produjo una especie de protesta y creo, Dios me perdone, que algo así como una blasfemia subió a mi mente. Creo que acusé de cruel, de indiferente, de burlona, de sarcástica esa providencia que se complacía en zarandear mi vida, en traerla y llevarla a su antojo inexplicable, en darle y atribuirle acontecimientos y hechos que yo no quería, que yo repudiaba. ¿Qué puedo esperar?, pensaba, de un Dios que así se complace en jugar conmigo, que me engolosina de esa manera con la inminente perspectiva de la felicidad, para hacerla desaparecer en el momento mismo en que yo iba a tenerla ya entre las manos. No me someto al destino que Dios quiere darme. No quiero nada con Dios, con ese Dios inflexible, cruel, despiadado. En ese estado se le ocurrió pensar en el acto supremo de la rebeldía, en lo que parecía la máxima expresión de libertad frente a ese Dios dueño de nuestros destinos, el suicidio. Pero tan pronto como me di cuenta de la conclusión a que había llegado, me espanté de mí mismo. No por la idea de suicidio en sí, que ya en otras ocasiones había estado en los ámbitos de mi conciencia, sino más bien por la absoluta ineficacia de un acto así, que a nada conducía, que nada resolvía. Estaba en un callejón sin salida. Puso la radio, música, primero César Franck, después Ravel, siguió l'Enfance de Jesús, de Berlioz, bien cantada por un magnífico tenor. Era la noche del 29 al 30 de abril de 1937. Algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharla con los ojos secos. Cuando terminó, cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz
en que esa música me había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ofrecerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Le vi en la imaginación caminando de la mano de la Santísima Virgen, o sentado en un banquillo y mirando con grandes ojos atónitos a San José y a María. Seguí representándome otros episodios de la vida del Señor. El perdón que concede a la mujer adúltera, la Magdalena lavando y secando los pies del Salvador, Jesús atado a la columna, el Cireneo ayudando al Señor a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz. Y los brazos de Cristo crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente y cubrirla con la inmensidad de su amor. Y la cruz subía hasta el cielo y llenaba el ámbito de todo, y tras de ella subían muchos hombres y mujeres y niños. Subían todos, ninguno se quedaba atrás, solo yo, clavado en el suelo. Veía desaparecer en lo alto a Cristo, rodeado por el enjambre inacabable de los que subían con él. Solo yo me veía a mí mismo, en aquel paisaje ya desierto, arrodillado y con los ojos puestos en lo alto, y viendo desvanecerse los últimos resplandores de aquella gloria infinita que se alejaba de mí. Aquello tuvo un efecto fulminante en mi alma. En realidad supuso su conversión, claro. ¿Y qué me había sucedido? Pues que la distancia entre mi pobre humanidad y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable, demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico, inhumano. Pero Cristo, pero Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo. A ese sí que lo entiendo, y ese sí que me entiende. A ese sí que puedo entregarle fielmente mi voluntad entera tras de la vida. A ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir, y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres. A rezar. Y puesto de rodillas empecé a balbucear el Padre Nuestro. Y horror, se me había olvidado. Siguió de rodillas rezando como podía. Recordó cómo su madre le había enseñado a rezar. Reconstruyó el Padre Nuestro y el Ave María. Y de ahí no pudo pasar. No importaba demasiado. Lo cierto era que una inmensa paz se había adueñado de mi alma. Se sentía otro hombre, el hombre nuevo del que hablaba San Pablo. Miró por la ventana, vio lo de siempre, Montmartre, pero los ojos eran nuevos y vio un significado que no había aparecido antes. Mons Martyrum, Montmartre, el monte de los mártires. Vio los mártires que aceptaban libremente el supremo sacrificio. Querer libremente lo que Dios quiera. Y aquí el ápice supremo de la condición humana. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las primeras conclusiones, los primeros propósitos de Cristiano Manuel García Morente empezaron a trazarse. Lo primero que haré mañana será comprarme un libro devoto y un buen manual de doctrina cristiana. Aprenderé las oraciones, me instruiré lo mejor que pueda en las verdades dogmáticas, procurando recibirlas con la inocencia del niño, es decir, sin discutirlas ni sopesarlas por ahora. Ya tendré tiempo de sobra, cuando mi fe sea sólida y robusta y esté por encima de toda vacilación, para reedificar mi castillo filosófico sobre nuevas bases. Compraré también los santos evangelios y una vida de Jesús. Jesús, misericordia, una figura blanca, una sonrisa, un ademán de amor, de perdón, de universal ternura, Jesús. Siguió algo extraordinario. Para reforzar la fe recién renacida, Jesucristo quiso tener en él un detalle extraordinario, hacerse presente, de un modo misterioso, pero real, de un modo que no se podía percibir por los sentidos, pero se percibía. Allí estaba él, yo no lo veía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. Y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé.
Duró un rato que no se podía medir y terminó para no volverse a repetir. Lo necesario y nada más. Años después encontró algo parecido en la vida de Santa Teresa. Al cabo de unos días cayó el gobierno en España y poco tiempo después pudo reunirse con su familia en París y darles la buena noticia de su conversión. Gran alegría para una familia en la que él era el único que había carecido de fe. En mayo de 1938 volvió a España con la intención de realizar los estudios preliminares al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1940. Falleció el 7 de diciembre de 1942. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.